Dice Joel capítulo 2 versículos 28 y 29 en el nombre de Jesús. Después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano, y pidámosle al Señor que nos hable una palabra oportuna para nosotros, que podamos entenderla, amén, que podamos retenerla y que sea de alimento para nuestros corazones en este día, en el nombre de Jesús. Señor, hoy venimos una vez más delante de ti, agradecidos profundamente, Padre, porque estás con nosotros, agradecidos profundamente porque nos has enviado tu espíritu para que sea esa conexión profunda, directa entre nuestros corazones y tu presencia y tu verdad. Señor, hoy queremos una vez más que tu palabra nos muestre el camino, que tu palabra nos ayude a reflexionar en este tema tan importante como lo es tu presencia en nuestras vidas, actuando de manera efectiva, de acuerdo a como tú lo estipulaste que sucediera. Yo quiero pedirte, Padre, por nuestros corazones en este día, que podamos retener la palabra, que tu espíritu nos hable fuerte y claro, y que nuestros corazones y nuestros oídos estén listos para escuchar lo que quieres hablarnos el día de hoy. Háblame a mí, Señor, porque yo necesito esta palabra, porque también es alimento para mi vida, y yo también quiero salir de aquí edificado a través de lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Hoy te entregamos de manera voluntaria lo que pudiera estorbarnos, todo aquello que pudiera ser una distracción. Hoy lo entregamos, Señor, para que tú des cuenta de ello y que nosotros podamos aprovechar al máximo el alimento que tú traes para nosotros en este día, en el nombre de Jesús, amén. En esta ocasión quiero hablarte de un nivel todavía superior, más allá de la necesidad, más allá del deseo por el Espíritu Santo, más allá de la necesidad por la presencia de Dios en nosotros. La llenura del Espíritu Santo no es solo una necesidad que tú y yo tenemos, sino que también la llenura del Espíritu Santo es el cumplimiento del plan de Dios para nosotros. Hoy quiero llevarte de la necesidad a la responsabilidad. No es solo si lo necesitas, no es solo si lo quieres, no es solo si lo deseas, sino también ser lleno del Espíritu Santo es una responsabilidad para todos aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Hay alguien aquí que quiera hacer la voluntad de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Bueno, para todo aquel que sinceramente quiere cumplir con el propósito de Dios para nosotros, estamos obligados por responsabilidad a ser llenos del Espíritu Santo. Porque esta llenura del Espíritu es una parte importante, la parte del plan, del propósito perfecto de Dios para la humanidad en la que tú y yo estamos viviendo ahora mismo. Como te decía hace un momento, Dios vino desarrollando su plan parte por parte, paso a paso, y en cada una de esas partes había un elemento indispensable, necesario. En el tiempo de la ley, en el tiempo del Antiguo Testamento, tener la ley, tener los mandamientos de Dios presentes era algo indispensable, era la responsabilidad. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque haciendo esto todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino. La observancia de la ley era la responsabilidad en ese tiempo. Pero luego vino otro tiempo donde la palabra se hizo carne a través de Jesucristo, y ahora la responsabilidad era escucharlo a Él, era verlo a Él, era estar cerca de Él y seguirlo. No podías tener una relación con Dios sin acercarte a Jesús, sin escucharlo a Él, sin seguirlo a Él. Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través
de mí. Esa era la responsabilidad, era el elemento indispensable para cumplir la voluntad de Dios en ese tiempo, en esa parte del proyecto. Pero luego viene otra parte del proceso, del proyecto en la cual tú y yo estamos viviendo, de la cual tú y yo somos parte, donde el elemento fundamental, indispensable, ineludible, es el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios. Estamos viviendo en ese tiempo donde el Espíritu Santo es el elemento fundamental para que el plan de Dios se cumpla al pie de la letra. No es un evento así porque sí, no es un evento de la casualidad que el Espíritu Santo se haya derramado sobre la vida y se siga derramando sobre la vida de la iglesia. No, así estaba estipulado. Quiero que veamos este pasaje que leímos al principio y hagamos una pequeña radiografía, lo descompongamos parte por parte y que veamos todas las verdades que nos habla, todos los principios importantes que nos habla y que nos muestra acerca de esta profecía, de esta promesa que Dios le hizo a la humanidad entera a través del profeta Joel. Y te decía que esto del derramamiento del Espíritu Santo es una parte estipulada en el plan de Dios que estaba establecida de esa manera. No fue una obra arbitraria, no fue una obra que solamente pasó porque sí en cualquier momento, no, ya estaba estipulado. Fíjate cómo comienza este pasaje que leíamos al principio. Y después de esto, y después de esto. Y esta frase, esta pequeña frase de 3 palabras, después de esto, nos muestra que el derramamiento del Espíritu Santo es un elemento colocado de manera pensada en las etapas de la historia. Dios lo había organizado. No fue un elemento así que cayó por casualidad. No, ya estaba estipulado dentro del plan de Dios. Por eso en la promesa del profeta Joel, en la profecía de Joel, muchísimos años antes de que ocurriera, Dios ya lo había estipulado. Van a pasar muchas cosas, van a suceder muchos acontecimientos. Y después de que esto acontezca, yo derramaré mi espíritu. Ya estaba estipulado. Ya estaba colocado en una parte de la historia de manera pensada, de forma diseñada. Quiere decir que la presencia del Espíritu Santo en nosotros no es un elemento que Dios dejó de forma abierta para quien lo quiera, para quien piense que lo necesite, para que si alguien lo desea o lo quiera, lo pueda buscar si gusta, si quiere, como una posibilidad a la que podemos acceder de acuerdo a nuestra propia conveniencia, si yo creo que lo necesito o para cuando yo crea que lo necesite, sino que lo dejó como un hecho que se debe cumplir de manera obligatoria si queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos que el propósito de Dios se cumpla a través de nosotros. La presencia, la llenura del Espíritu Santo es un elemento obligatorio. ¿Sí me escuchaste, verdad, hermano? La llenura del Espíritu no es por si lo quieres, no es por si lo necesitas, no es algo que el Señor dejó allí puesto por si alguien quiere tomarlo, por si alguien quiere acceder o siente que lo necesita. No, todo cristiano sincero que quiere que la voluntad de Dios se cumpla a través de su vida está obligado, es responsable por acceder a esa llenura de la presencia de Dios en su vida. Es decir, que ser llenos del Espíritu no es solo una necesidad para nosotros, sino una responsabilidad que nosotros tenemos que cumplir. Es un proceso en el cual tenemos que participar. Si yo quiero ser parte del plan, si yo quiero ser parte de la historia, del proyecto de Dios para la humanidad, en esta ocasión, así como antes los antiguos eran responsables por la palabra de la ley, así como la gente que vivió en el tiempo de Jesús fue responsable por lo que hizo con el testimonio de Jesús, tú y yo somos responsables de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas en este tiempo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Amén o no amén? Digo, si no, para regresarme, porque
somos responsables por el Espíritu. No es un elemento que Dios aventó así y dijo, pues ahí va, al que lo quiera, el que quiera y lo necesite. No, lo puso a nuestra disposición porque dijo, todos ustedes, todos aquellos que crean verdaderamente en mí, tienen que ser llenos con mi Espíritu. El apóstol Pedro hace una aclaración de este episodio en la historia del plan de Dios. Y se refiere precisamente a este pasaje de Joel 2:28 en el día de Pentecostés, muchos años más adelante, cuando esta promesa comienza a cumplirse. El día de Pentecostés dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran, y no faltó quien se acercó, porque ese día de Pentecostés era un tiempo de una celebración que se realizaba, ¿verdad?, cada cierto tiempo, muy importante para la cultura de los judíos. Y el libro de los Hechos nos narra que en ese momento, en ese lugar, había personas, judíos de todas partes del mundo, que se habían reunido para celebrar la fiesta del Pentecostés. Y entonces aquel suceso llamó la atención de muchas personas y comenzaron a congregarse y se maravillaban porque todos los que estaban allí, que eran alrededor de 120 que habían estado en el aposento alto, estaban hablando en los idiomas de cada uno de ellos las maravillas de Dios. Estaban testificando de las maravillas de Dios, cada uno en el lenguaje de las personas que estaban allí presentes. Pero no faltó quien se burlara y dijeran, estos están borrachos, están hablando locuras. Y entonces dice que Pedro se levanta y empieza este discurso y les dijo, señores, esto no es una locura, estas no son personas que están borrachas, porque no es momento para estarlo, sino que lo que hoy ustedes están viendo es el cumplimiento de la promesa que hace muchos años salió de la boca del profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo que ustedes ven hoy no es sino el cumplimiento de esa promesa, el cumplimiento de ese acontecimiento que dijo que iba a suceder en los últimos días. Abriría una nueva etapa. El derramamiento del Espíritu Santo abrió esa nueva etapa de la cual te hablo. Esa etapa donde el Espíritu Santo es indispensable, es el elemento fundamental en el plan. En el pasado fue la ley, luego fue Jesucristo, y ahora Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo y se convierte en ese elemento fundamental para esta nueva etapa que se llama los últimos días. Quiere decir que los últimos días comenzaron precisamente allí. La última fase del plan de Dios estaría demarcada por un derramamiento masivo de la presencia de Dios. Este tiempo, el día de hoy, es parte de un proceso, es parte de una etapa que se llama los últimos días. El tiempo final, el tiempo último, no comenzó hace unos pocos años, no, comenzó desde el momento en que el Espíritu Santo se derramó por primera vez en los primeros cristianos. La etapa de la iglesia también se conoce como los últimos días. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Y el tiempo que estamos viviendo está demarcado por un derramamiento profundo, por un derramamiento masivo del Espíritu Santo. Así de importante es, así de responsables somos por la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Tanto que estamos viviendo en este tiempo, tanto que estamos viviendo en los últimos días, en esa etapa de la vida, de la historia del plan de Dios que se llama los últimos días. Así de responsables somos por la presencia de Dios en nosotros. Al principio solo conocíamos la ley, los mandamientos de Dios. Después, a través de Jesucristo, conocimos el amor y la salvación. Pero ahora, a través del Espíritu Santo, Dios nos permite conocer todo lo que Él quiere de nuestras vidas. Todo lo que Él quiere de nuestras vidas.
Estamos en esa etapa, hermano. Estamos en el tiempo del Espíritu. Estamos en la etapa del Espíritu Santo, hermano. Así de responsables somos de tenerlo. Si tú no estás lleno, no tienes esa seguridad de la llenura del Espíritu Santo en tu vida, hermano, estás desfasado. No estás viviendo el momento de Dios para ti. No estás viviendo la voluntad de Dios para ti. Porque la voluntad de Dios para la iglesia, para todo creyente, para todo hijo de Dios en este tiempo, es que seamos llenos de su Espíritu. Paz de Cristo, hermano. ¿Sí se escuchó lo que dije? ¿Sí se entendió lo que dije? Estamos viviendo en el tiempo del Espíritu. No es si lo quieres, no es si lo necesitas, es que debes ser lleno del Espíritu. Si no, hermano, no estás viviendo el tiempo de Dios. No estás viviendo la fase de Dios para nosotros, para estos últimos días. No estamos encajados en el proyecto de Dios. Porque este es un tiempo definido. Porque Dios lo estableció así. Después de esto yo derramaré mi Espíritu. Ahora quiero que pongamos atención en esta siguiente palabra. Derramaré. Y esta palabra, este verbo derramar, habla de la plenitud de la comunicación de Dios con los hombres. La semana pasada hablábamos acerca de que el Espíritu Santo es la forma en la que Dios se comunica con los hombres en este tiempo. Es la forma en que nos conectamos con Dios. Es el puente que Dios dejó para que pudiéramos conectarnos plenamente con Él. Y decíamos que no podemos tener una comunicación plena con Dios. No podemos saber qué es lo que Él quiere de nosotros, ni que Él sepa lo que queremos de Él, sino es a través de la conexión del Espíritu Santo. Y este derramar habla de una conexión profunda, habla de una conexión muy fuerte, muy plena con Dios. Es derramar, no son gotitas, no es un chorrito, no es una puntita, no. Derramar habla de algo pleno, algo que se vacía, algo que es en abundancia, que es mucho, pues, que es pleno. La voluntad de Dios para nosotros en este tiempo es tener una comunión plena, una comunión completa, no limitada por ninguna circunstancia. Por eso te decía hace un momento, la comunicación, la conexión con Dios se vino dando de forma progresiva. Al principio, a través de la ley, solo conocíamos mandamientos, reglamentos. Lo único que el hombre tenía de Dios era sus reglamentos. Eran las reglas que tenía que seguir, pero muchos de ellos no alcanzaron a conocer la plenitud de Dios, porque solo conocieron los mandamientos. Dios se fue revelando de manera progresiva, pero después a través de Jesucristo vino una revelación nueva, más profunda todavía. No solo conocían los mandamientos, ahora estaba delante de ellos uno que venía a cumplir esos mandamientos y venía a mostrarnos el verdadero corazón de Dios, el corazón de un Padre perdonador, el corazón de un Padre reconciliador, y nos reconcilió nuevamente con Dios. Pero la revelación no terminó allí. La revelación de Dios no terminó con Jesucristo, no. Fue solamente una parte, muy importante, medular en el proceso, pero solo una parte. Después de ella vino otra parte, la obra del Espíritu, la revelación a través del Espíritu. Y dijo, esta revelación ya no va a estar limitada, porque antes, en el tiempo de la ley, la revelación solo estaba demarcada por reglas, por normas que había que seguir. Después con Jesucristo vino una revelación más profunda, pero también limitada a un tiempo. Fue solamente un tiempo el que Él estuvo aquí, y estuvo limitada también al espacio, porque era un hombre limitado por un cuerpo físico. Solo algunos alcanzaron a estar cerca de Él. Si es verdad que sus palabras trascendieron al tiempo y al espacio, pero su obra en sí estuvo limitada por el tiempo y por el espacio, tanto como le permitía alcanzar a un ser humano. Pero ahora la promesa de Dios es: yo voy a derramar.
La comunicación va a ser plena, va a ser completa. A través de mi espíritu ustedes me van a conocer completamente, me van a conocer en una dimensión en que los antiguos hubieran querido conocerme, una dimensión más completa en la que ya no solo tendrán palabras escritas, ya no solamente tendrán la voz y el ejemplo de un hombre, ahora tendrán un entendimiento profundo, porque no estaré solo con ustedes, ahora estaré en ustedes. El Espíritu nos presenta esa revelación completa y profunda de Dios. Por eso dice: yo voy a derramar, no voy a ponerle medida, no voy a ponerle límite a la conexión, no voy a ponerle límite a la manera en que estamos conectados ustedes y yo. Antes estaba limitada, antes era solamente unos cuantos toquecitos, solamente una conexión limitada, pero a través de mi espíritu en ustedes la conexión será completa y sin reservas. Completa. Hace un par de días que estamos aquí batallando un poquito con la conexión a internet aquí en el edificio, ¿verdad? Y los que están trabajando con ella y que necesitan el internet para poder hacer su función aquí, pues ahí están batallando, ¿verdad? Un poquito para poder hacerlo. Y me ponía a pensar, ¿verdad? Porque estábamos analizando ahí otras opciones, viendo paquetes y pensaba, ¿no? Cuando a los que nos tocó ver el nacimiento del internet y tener un internet, ¿verdad? De 4 o 5 megas, era gente que tenía, ¿verdad? Una buena manera de contactarse, estaba bien conectado. Pero hoy los paquetes que se ofrecen van hasta los, ¿qué será? 500, 600 megas, ¿verdad? De conexión, y tenemos una conexión bien rápida antes, ¿verdad? Para poder bajar un archivo, ¿verdad? Y estábamos esperando, ¿verdad? Y ahí estaba la imagen en la computadora, de la computadora y el folder, y que iban pasando, ¿verdad? Las hojitas ahí. Y ahí estábamos esperando. Para los que nos gustaba descargar música de internet, tenemos que esperar 2 horas, ¿verdad? Para que se bajara una canción. Y ahora podemos tener video en streaming, ¿verdad? En vivo estamos viendo todo. Hay la velocidad el ancho de banda es enorme y podemos ver toda una película, ¿verdad? Allí en streaming la podemos ver. La comunicación es rapidísima. Ya no estamos tan limitados como antes, y esto va evolucionando. Cada vez tenemos acceso a mucha mayor tecnología. La comunicación es más rápida. Bueno, Dios ya había utilizado el principio del ancho de banda. Haz de cuenta que antes la gente en el Antiguo Testamento tenía 3 megas, ¿verdad? De conexión, y entonces pues tenían que esperar mucho tiempo para poder conocer algo nuevo, para poder experimentar algo nuevo. El ancho de banda se fue haciendo más amplio, hubo más velocidad. A través de Jesús las cosas se hicieron más rápidas, ¿verdad? Un mandamiento nuevo les doy: que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, su mente y sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, porque esto es la ley y los profetas. Todo lo que le costó a los hombres del Antiguo Testamento entender, en años y años de revelación escrita, Jesús lo comprimió. Es un archivo zip, ¿verdad? Dijo: esto, amen a Dios con todo su corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se resume toda la ley y todos los profetas. Lo entregó en un paquete más pequeño, pero la revelación no terminó allí. Ahora se hizo más potente, ahora se hizo más rápida a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo derramaré sin medida, sin reserva. Hermano, todo lo que está escrito en la palabra es verdad, es cierto, está allí para nosotros. Pero te decía hace unos domingos atrás, hay gente que ha leído la Biblia 2, 3 veces de manera completa y aún no han podido encontrar la revelación de Jesús, porque es el Espíritu Santo el que produce esa revelación en nuestras vidas. Yo derramaré mi espíritu. Lo voy a dar sin medida, lo voy a dar sin reserva. Si antes tenían 3 megas de conexión, hoy les voy a dar 5 o 6 gigas de conexión para que puedan comprender en tiempo real lo que Dios está haciendo ahora mismo. Paz de Cristo, hermano. Tenemos conexión ilimitada a través del Espíritu.
yo voy a derramar de mi espíritu. Y esto no es un lujo, hermano. No es ni siquiera solo una no es ni siquiera solo una necesidad, es una responsabilidad para que podamos entender lo que Dios está haciendo ahora mismo. Necesitamos ser llenos de su espíritu. En el antiguo pacto, Dios daba mensajes específicos para situaciones específicas. La revelación de Dios era muy puntual para un acontecimiento en particular, un consejo en particular. Pero ahora, a través de su espíritu, nos da el discernimiento para entender y para vivir lo que Él quiere en todas las áreas de nuestra vida. Cuando Dios le hablaba a un profeta en el Antiguo Testamento, le daba una orden específica para una cosa en específico y no daba para más. La revelación no alcanzaba para más que para ese momento. Pero hoy, a través del Espíritu, podemos tener una revelación, un discernimiento de todas las cosas que tienen que ver con nosotros. El apóstol Pablo, allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 14 al 16, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga, ¿qué? ¿Qué dice? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que antes Dios le daba revelación a los hombres que Él escogía y les daba un consejo específico para una situación específica. Era muy primaria. Era muy básica la revelación. Está sucediendo esto, ustedes tienen que hacer esto. Pero ahora, a través de su Espíritu Santo, en esta modalidad de la que tú y yo somos parte, Dios nos permite discernir a través de su Espíritu todas las cosas. La revelación no está en un nivel básico. Para aquel que vive en el Espíritu, Dios pone su propia mente en ti para que tú disciernas todas las cosas con su propia mente. ¿Te das cuenta, hermano? Ya no necesitas que nadie te diga las cosas. Ya no necesitas que nadie te dé instrucciones directas, básicas para poder vivir la voluntad de Dios. Aquel que está lleno del Espíritu no necesita que le digan exactamente qué hacer. Su espíritu y su mente, conectadas con el Espíritu de Dios, con la mente de Cristo, puede entender lo que Dios espera de su vida. Por eso es el mismo profeta Joel en que en otra parte de su libro dice que no necesitarán que nadie les enseñe nada. No van a necesitar que nadie les enseñe nada, porque mi ley estará escrita en sus corazones. Cuando el Espíritu venga, pondrá su ley en el corazón de cada uno de ustedes. Y no va a ser necesario que les estén diciendo cada rato qué hacer. El Espíritu mismo les va a ayudar a entender qué es lo que Dios quiere. Paz de Cristo, hermano. Si tú no sabes todavía cuál es la voluntad de Dios para ti y vives brincando de una cosa en otra, buscando consejo aquí y allá, yo quiero invitarte para que tomes esta opción que Dios nos ha dado. Que esa revelación venga sobre tu propia vida, de la voluntad de Dios para ti. Y eso no exime la necesidad de tener maestros, de tener pastores. No, la palabra de Dios dice que están aquí para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Pero para poder vivir una vida santa, para poder conocer la voluntad de Dios, lo más efectivo es tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque eso pone la mente de Cristo en nosotros. La conexión ya no es tan básica, ya no puede ser tan básica. La iglesia está viviendo un tiempo en que necesita correr y muchos todavía van caminando. Quieren instrucciones básicas, quieren que le digan qué hacer específicamente. No, hermano, la revelación de Dios ya no funciona así. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo y podemos discernir espiritualmente lo que Dios quiere para todas las cosas
en nuestra vida. Todo lo juzga. Puede emitir un juicio, puede tomar una decisión correcta en todas las áreas de su vida y puede hacer que nada ni nadie lo juzgue, porque obra de acuerdo a lo que el Espíritu le manda. El Señor quiere poner su propia mente en nosotros. Esa es la obra del Espíritu. Quiere que percibamos todo desde su perspectiva. Sabes, hermano, la iglesia hemos perdido mucho terreno. Hemos perdido mucho terreno en cuanto al avance del reino en este mundo, porque seguimos enfrascados en cosas tan básicas. Seguimos peleando por cosas tan básicas. ¿Por qué? Porque hemos dejado la presencia de Dios a un lado. Porque hemos dejado de buscar el Espíritu de Dios y nos hemos conformado con momentos de éxtasis emocional, con momentos de mera emocionalidad, pero no hemos buscado la función verdadera del Espíritu, que es poner la vida de Cristo en nosotros, la mente de Cristo en nosotros, para discernir lo que es verdadero y lo que no lo es, lo que Dios realmente nos pide y lo que no nos ha pedido nunca, pero que nosotros nos hemos aferrado a eso. Y hemos perdido tanto tiempo peleándonos en cosas tan básicas, mientras que el reino de Dios no ha avanzado como que debería de avanzar, porque nosotros todavía estamos en cosas básicas. El mismo apóstol Pablo, aquí en esta carta que te leí, la primera carta a los Corintios, les dice: ya deberían de comer comida sólida. Aún son carnales, aún no son espirituales, aún el Espíritu no se ha manifestado completamente a ustedes, porque se siguen peleando por cosas tan básicas. No, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, y resulta que los de Cristo eran los peorcitos, ¿verdad? Siguen peleando por cosas tan básicas. Habla de la falta del Espíritu entre ustedes. Hay mucho que hacer. Hay mucho que combatir por la fe del Evangelio, como para estar peleando por cosas tan básicas, porque no ha habido una revelación profunda del Espíritu en sus vidas. Nos urge, hermanos, nos urge. A veces es desesperante ver cómo el mundo va avanzando a pasos agigantados en cosas, en situaciones que no van a favor del propósito de Dios para la humanidad, y la iglesia todavía seguimos pensando en cosas tan básicas, peleándonos por cosas tan sin chiste. Hace unos días compartí por allí una entrevista que le hicieron a un joven psicólogo de nuestra iglesia, pero en la parte sur del estado. Porque ya en nuestro estado, ya en el estado de Sonora, se está pensando en proponer una ley que castigue lo que le llaman terapias de conversión para personas que quieren volver al estilo de vida heterosexual. Y ya están empezando a querer poner candados, inclusive poner sanciones que van de los 3 a los 8 años de cárcel a todo aquel que quiera ayudar a una persona a volver a un estilo de vida heterosexual, aun y cuando esta persona haya solicitado la ayuda. Hacia allá van. Ya está entre nosotros, hermano. Y nosotros todavía nos seguimos peleando por cosas tan básicas que ni siquiera vale la pena mencionarlas. Y todavía seguimos enfrascados, porque la revelación del Espíritu no ha llegado a nuestra vida. Todavía queremos seguir teniendo indicaciones básicas, paso 1, paso 2, cuando Dios quiere que a través de su Espíritu discernamos lo que está pasando y sepamos exactamente lo que tenemos que hacer. Que tengamos poder para ser testigos aquí donde Dios nos puso y mucho más allá. Yo derramaré de mi Espíritu. No les voy a dar indicaciones. La comunicación no va a ser básica. Voy a poner mi mente en ustedes, y ustedes mismos van a poder discernir con mi mente lo que yo quiero y lo que yo espero de ustedes. En el antiguo pacto, el Espíritu de Dios venía sobre sus siervos en formas y en momentos. Es decir, eran solo toques. Era un momento, era solo una visita. Llegaba y se iba, y les daba poder para hacer cosas extraordinarias, pero luego volvía otra vez. Como José, como Sansón, ¿verdad? Todo el tiempo nos han pintado a Sansón como un hombre así bien musculoso, bien fuerte, pero no.
Sansón, a simple vista, al parecer, era un hombre común y corriente. Era cuando el Espíritu de Dios venía sobre él que había una fuerza sobrenatural. No era la fuerza de sus músculos, era la fuerza del Espíritu en él. Cuando el Espíritu venía sobre él y lo tomaba, podía hacer cosas extraordinarias. No era el hombre musculoso, era el Espíritu de Dios obrando en su vida. Cuando él venía sobre Sansón, entonces Sansón tenía la fuerza. La Biblia nos da muchos ejemplos de cómo el Espíritu venía y tomaba a una persona para hacer una obra en específico. Pero ese era el antiguo pacto. En el nuevo pacto el Espíritu de Dios fluye de manera permanente en aquellos que lo reciben, no solo para hacer cosas específicas, sino para vivir continuamente en y por el Espíritu. Ya no es momentáneo. Ya no es solo para hacer cosas. El Espíritu de Dios no viene sobre una persona para que haga cosas solamente. Viene sobre una persona y pretende quedarse para modificar nuestra vida de manera permanente. No solo nuestras acciones, sino también trabajar nuestro carácter, cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a todas las cosas. Es una comunión continua y profunda con el Señor. Yo voy a derramar de mi Espíritu. No es momentáneo, es permanente. No es para hacer ciertas cosas, es para vivir completamente. No es para recibir instrucciones básicas, es para que tú y yo podamos discernir la vida de acuerdo a lo que Él espera. Y se derrama de una manera incondicional. Dice el pasaje: derramaré de mi Espíritu sobre toda la humanidad. Sobre toda carne, dice la versión 1960. En el antiguo pacto, el Espíritu de Dios estaba disponible solo para unos cuantos, unos hombres escogidos, hombres que habían sido seleccionados de manera especial. Y solo sobre ellos venía el Espíritu. Algunos reyes, los profetas, algunos de los sacerdotes, de los jueces del Antiguo Testamento, hombres escogidos para poder efectuar una obra en particular, no sobre cualquier persona. Pero eso era en el Antiguo Pacto. Dios solo derramaba su Espíritu en ocasiones especiales y sobre personas escogidas con antelación. Pero en el Nuevo Pacto Dios prometió derramar de su Espíritu sin distinción alguna. Gálatas capítulo 3 versículos 27 al 28 dice: porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Y cuando dice revestidos de Cristo, habla de esa llenura del Espíritu Santo. Todos ustedes, los que han aceptado el gobierno de Cristo sobre sus vidas, ahora están revestidos. Ahora tienen el Espíritu de Cristo en ustedes. Y dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios hoy se derrama no solamente sin medida, sino también sin distinción. Ya no hay distinción de género, ya no hay hombre ni mujer. El Espíritu de Dios no está reservado solo para el género masculino. No, la promesa desde el principio fue así: sobre tus hijos y sobre tus hijas, sobre los hombres y sobre las mujeres. El Espíritu Santo no tiene distinción de género. No importa si eres hombre o eres mujer, el Espíritu Santo está dispuesto para ti. Quiere llenarte a ti, quiere revelarte a ti su voluntad. No importa si seas mujer o seas un hombre. No está distinguido por un género. Tampoco tiene distinción por la edad. Dice: los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. No importa si ya estás muy grande, no importa si eres muy joven, si eres pequeño, el Espíritu de Dios puede descender sobre tu vida y hacer cosas extraordinarias en y a través de ti. Y se refiere a una comunicación libre y profunda con Dios. Dios quiere comunicarse con todos nosotros, no importa cuántos años tengas, no importa la edad que tengas. Dios quiere comunicarse contigo. Así ya tengas 50 y tantos, 60 y tantos, o si solamente tienes 10, 8 años.
No importa. Dios quiere comunicarse contigo. Y fíjate qué preciosa la comunicación que Dios quiere establecer con todos nosotros sin distinción, porque habla de la comunicación que Él efectúa con un profeta. Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros de la misma manera, sin distinción, así como se comunicaba con los profetas en el tiempo del Antiguo Testamento. Y si no me crees, fíjate lo que dice en Números capítulo 12, versículo 6. Dice: escúchenme bien. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Visiones y sueños. Solo para los profetas en el Antiguo Testamento. Una comunicación clasificada solo para aquellos que tenían la distinción de profetas. Yo me voy a revelar a ellos a través de visiones y me voy a presentar a ellos a través de sueños. Pero en el nuevo pacto, en el pacto de la promesa de Joel 2, dice: tus jóvenes verán visiones y tus ancianos soñarán sueños. En el nuevo pacto, en la nueva conexión con el Espíritu, con Dios a través del Espíritu, todos nosotros somos profetas. Paz de Cristo, hermano. A todos nosotros Dios nos puede hablar como le hablaba a un profeta. La comunicación está abierta, es profunda, es especial, como la comunicación que los profetas recibían en el Antiguo Testamento a través de visiones, a través de sueños. Dios quiere comunicarse con todos nosotros sin distinción alguna. No importa qué tan grande o qué tan pequeño parezca ser. Porque esa es la necesidad para este tiempo. Dios necesita revelar su vida a todos nosotros. Los últimos tiempos, los que tú y yo estamos viviendo, requieren ese tipo de comunicación para todos. No solo para los adultos, también para los jóvenes y hasta para los niños. Tus jóvenes verán visiones. Pensaba hace unos días atrás y oraba. Y decía: Señor, estamos en una generación que está careciendo cada vez más de visión. Jóvenes, niños que están atrapados, que se encuentran atrapados en ideologías, que se encuentran atrapados por muchas mentiras y las están creyendo tan fácilmente. Les están enseñando tantas cosas. No, ningún niño es demasiado pequeño para la ideología. Ningún niño. Les están vendiendo las mentiras de Satanás a los niños más pequeños. Están tratando de meter en ellos ideas que no van de acuerdo al propósito de Dios. Y ellos no piensan: no, están muy chiquitos, no lo van a entender. No, sí lo entienden. Están tratando de meter en ellos ideas que van en contra de lo que Dios estableció en su palabra. Y nosotros seguimos creyendo que están muy chiquitos para enseñarles lo que Dios quiere que ellos sepan. No, hermano. Nunca se es demasiado pequeño. Nunca. Dios ha escogido a nuestros niños, a nuestros jóvenes, aún a los más pequeños, a los que creemos que no necesitan. No necesitan venir a la iglesia, no necesitan estar allí, no necesitan ser pastoreados, no necesitan, sí lo necesitan. El mundo no los considera demasiado pequeños para enseñarles las cosas que ellos quieren que vivan. Nosotros no debemos considerarlos demasiado pequeños para que el Espíritu Santo venga sobre sus vidas. ¿Cuántas veces has orado por tus hijos pequeños y le has dicho: Señor, llénalo con tu Espíritu? Llena a mi hijo, llena a mi hija de tu Espíritu Santo. Ellos también lo necesitan. No importa si tiene 2, 3 años. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Y esa misma conexión está disponible para nosotros y para nuestros hijos. El apóstol Pedro, hablando de este pasaje allá en el día de Pentecostés, dice: para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que el Señor llamare. Necesitamos una generación joven con visión. Hace unos días platicábamos con los líderes de pastoral de nuevas generaciones en nuestra iglesia y llegábamos a esa conclusión. Tenemos una generación muy desmotivada. Una generación de adolescentes, de jóvenes, de niños muy desmotivados, sobreestimulados por toda la tecnología que tienen a su alrededor, tan estimulados que a veces es muy difícil, ya es muy difícil motivarlos, es muy difícil acercarlos hacia la verdad del Evangelio.
Y eso nos vuelve a traer al mismo problema. Necesitamos que el Espíritu Santo se derrame sobre nuestros jóvenes, se derrame sobre nuestros adolescentes, se derrame sobre nuestros niños. Porque entonces nuestros jóvenes verán visiones, entenderán qué es lo que Dios quiere para ellos. Dios los escogió para este tiempo. Dios escogió a tus hijos. Te comentaba hace una semana, mientras estábamos aquí en la comida comunitaria, en la armonía deliciosa, veía a todos los pequeñitos que andaban aquí corriendo y brincando. Y yo pensaba, Señor, ¿cuántos de ellos van a estar aquí dentro de unos años más? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con cada uno de ellos? Y así es como tenemos que empezar a verlos. Y así es como tenemos que empezar a educarlos. Y así es como tenemos que empezar a orar por ellos, para que el Señor los llene de su Espíritu Santo desde su niñez. Paz de Cristo, hermano. Porque entonces nuestros jóvenes verán visiones. Hay tantas formas, hay tantas maneras de comunicar el mensaje de Jesús, pero tan poca visión, tan poca pasión, tan poco poder, que estamos desaprovechando tiempo y medios valiosos. Necesitamos una juventud despierta por el Espíritu. Necesitamos una generación de jóvenes, de niños, de adolescentes que estén despiertos por el Espíritu. Y eso no lo vamos a lograr, hermano, poniéndole caricaturas cristianas en la televisión para que no vean cosas feas en la tele. No, eso lo vamos a lograr cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, porque entonces también ellos van a poder discernir con la mente de Cristo. No vas a tener que estar cuidando a tus hijos adolescentes para ver qué están viendo o con quién se están conectando en internet. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, ellos podrán discernir lo que es bueno y lo que no les conviene. No vas a necesitar estar detrás de los jóvenes tratando de empujarlos para que hagan lo que tienen que hacer. El Espíritu mismo les dará poder para usar esa gran creatividad que Dios les ha dado para poder comunicar el mensaje de Jesús y ser testigos de Cristo en un mundo que cada vez quiere escucharlo menos. Paz de Cristo, hermano. Tus jóvenes verán visiones. Necesitamos jóvenes con una visión, que no desperdicien su vida en las redes sociales, que no desperdicien su vida solamente con un teléfono celular, sino que sean capaces de utilizar toda la tecnología que ahora tienen en la mano para poder hacer la obra que Cristo les ha encomendado también a ellos. Pero no solo ellos, sino que dice: vuestros ancianos soñarán sueños. Digo, yo sé que está muy radical, no nos deja mucha opción, ¿verdad? O eres joven o eres anciano. Yo no sé en cuál te quieras ubicar tú, pero las dos nos hacen igual de responsables. Tal vez tú eres de los que dicen: no, yo ya no puedo hacer mucho, a mí ya me pasó el tiempo, a mí yo ya estoy aquí nomás para cuidar los nietos, ¿verdad? Y para no. Dice: vuestros ancianos volverán a soñar sueños. Eso que dejaste, tal vez no eres un anciano, pero ya llegaste a ese punto de los hubiera, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho aquello, y si hubiera tenido esto otro, y si se me hubiera presentado esta oportunidad. Dios está trayendo un tiempo para nosotros a través de su Espíritu, donde todas esas cosas que hubieras podido hacer te dan una nueva oportunidad para que puedas cumplirlo. Deja el lugar de los hubiera, abandona ese lugar de los hubiera en el yo ya no puedo. Vuestros ancianos soñarán sueños. Esos sueños que se habían perdido en el espacio van a volver a tu vida. Esos sueños que habías dejado como muertos porque pensaste que ya no tenías tiempo para hacerlo, Dios los va a volver a traer a tu corazón y los va a hacer realidad cuando su Espíritu Santo vuelva a estar activo en tu vida. Vuestros ancianos soñarán sueños. Volverás a soñar otra vez. Volverás a pensar en lo que puedes hacer. Volverás a pensar en aquello que puede ocurrir a través de tu vida. Necesitamos una iglesia de jóvenes con visión y de ancianos con sueños, porque solo así podremos cumplir esta parte del proceso que Dios quiere hacer. No hay distinción de edad, hermano. Todos necesitamos su Espíritu, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero tampoco Dios hace distinción entre clases. En aquel día dice esto también sobre los siervos y sobre las siervas, también sobre los esclavos y las esclavas. Tal vez esa modalidad de esclavitud no es normal para nosotros, pero algo que debemos resaltar de esto
es que en ese tiempo en que el profeta Joel da esta promesa, habla de los esclavos como personas que no tenían voz ni voto, gente que no era dueña ni de su propia voluntad, gente que no tenía permiso de hablar. Ellos no tenían voz, ellos no tenían voto, eran la parte más baja, eran la parte inferior de la cadena, de las clases sociales, era la parte más baja. Casi que eran considerados ni siquiera como un ser humano, más que como una bestia de carga. Eran personas que no tenían valor aparentemente, que no podían hablar, que no tenían razones, que eran considerados personas que no podían pensar con claridad. Eres un esclavo, no tienes que pensar, solo tienes que hacer lo que te digan. Eres casi una bestia, eres casi un animal. La parte inferior, lo más menospreciado, lo más vil de la humanidad. Pero dice la palabra del Señor que de ahí, de lo vil y de lo menospreciado, Dios escogió a los más débiles para avergonzar a los fuertes. También sobre los siervos y sobre las siervas, también sobre esas personas que se consideran que no pueden hacer nada bueno. Se refiere a ti que piensas que por tu estatus económico no hay mucho que puedas hacer. A ti que crees que no eres muy inteligente y que tu historia de vida no te da la posibilidad de hacer cosas grandes, porque tal vez vienes de un entorno muy humilde, vienes de una situación muy precaria, tuviste cosas en tu historia de vida que para ti, a tu propio ver, te imposibilitan para llegar a lugares altos, para hacer cosas grandes. También para ti es la promesa del Espíritu Santo. Él no hace distinción, no importa que tampoco hayas estudiado. No es que si yo hubiera tenido una carrera, no es que si yo hubiera estudiado tal o cual cosa, no es que si yo hubiera tenido más oportunidades. De allí de donde Dios te sacó, de ahí de tu historia, de ahí de ese punto donde estás y crees que no puedes hacer nada, el Espíritu Santo quiere dotarte con todo lo necesario, porque también para los siervos y las siervas el Espíritu Santo está disponible con libertad. Y no tienes idea de lo que Dios puede y va a hacer contigo, sin importar tu trasfondo, sin importar tu historia, sin importar la posición en la que te encuentras ahora mismo. La promesa maravillosa también alcanza para ti, también sobre los siervos, también sobre las siervas, también sobre los pobres, también sobre los oprimidos, también sobre aquellos que vivieron una etapa en su vida crítica, también sobre aquellos que vivieron un trauma en el pasado. También sobre ellos vendrá mi espíritu y profetizarán. Paz de Cristo, hermano. ¿Sí me entendiste lo que estoy diciendo? ¿Sí crees lo que te estoy diciendo? No te fijes en tu falta de preparación, no te fijes en tu historia. Deja de pensar en que las situaciones en tu vida te limitan. Sí, tal vez estás viviendo una vida complicada, tal vez estás en condiciones muy complicadas, pero no creas esa mentira en tu vida. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, no importa cuánto hayas sufrido en el pasado, Dios hará cosas maravillosas a través de tu vida. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos aquellos que el Señor llamare. No importa lo que haya pasado, cuando el Espíritu de Dios venga sobre tu vida, podrás hacer todo lo que Dios cree que tú puedes hacer. Y mi Espíritu vendrá sobre ellos, dice el Señor, y profetizarán. Hemos insistido, he estado insistiendo a lo largo de toda esta jornada de enseñanzas en dejar de lado ese concepto simplista de la llenura del Espíritu, que solo se basa en hablar en lenguas. Mucha gente cree que el Espíritu Santo solamente sirve para eso, o que esa es la marca distintiva de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la Biblia no dice eso. Las lenguas son una parte, las lenguas son una distinción, las lenguas son algo que el Señor define y el Señor decide. La llenura del Espíritu Santo va mucho más allá que hablar en lengua. La palabra del Señor dice: cuando el Espíritu venga sobre todos ustedes, entonces profetizarán. No solo hablarán en lengua, ¿sabes? Las lenguas del día del Pentecostés cumplieron una función muy específica.
El hablar en lenguas no era lo distintivo, no era lo que maravilló tanto a las personas. Sí, estaban hablando en su propia lengua, pero lo que los maravillaba es que en su propia lengua estaban hablando las maravillas de Dios. Estaban profetizando. Pudieron haber estado diciendo cualquier otra cosa y entonces el suceso hubiera pasado desapercibido. Pudieron haber estado hablando en otras lenguas, en otros idiomas, y la gente que los escuchara dijera: bueno, ahorita eso es normal, eso está pasando aquí, hay gente de todas partes del mundo. Pero lo maravilloso es que estaban hablando en sus propias lenguas lo que Dios les estaba dando que hablaran. Era un mensaje cautivante, era un mensaje avasallador, era un mensaje profundo, directo, fuerte, que golpeaba la vida de todo aquel que lo escuchaba. Estaban hablando lo que Dios les estaba diciendo que hablaran. En ese tiempo se necesitó hablarlo en diferentes lenguas para que todos los que estaban allí pudieran entender el mensaje. Pero las lenguas no son algo en lo que tengamos que aferrarnos, hermano. He conocido mucha gente que se frustra porque no ha podido hablar en lenguas y creen que el Espíritu Santo no está sobre ellos porque no han hablado en lenguas. No, hermano, la Biblia no nos enseña así de manera tácita. La Biblia nos dice que todo aquel que está lleno del Espíritu comienza a hablar lo que el Espíritu le da que hable. No importa si es en chino, en japonés o en alguna lengua celestial o si es en español, pero que puedas hablar lo que Dios ponga en tu corazón. Eso habla de la llenura del Espíritu en ti. Sobre todo en tiempos como en el que estamos viviendo, en que ya no es tan fácil hablarle a las personas de Dios. Hay demasiados candados, no solamente políticos o judiciales. Hay candados emocionales y espirituales también. Todos queremos ser políticamente correctos hoy en día porque nos da miedo que nos censuren y dejamos de hablar de la verdad de Cristo. Por eso se necesita la llenura del Espíritu Santo en este tiempo, para que tengamos valor de decirle a la gente lo que Dios está diciendo, aunque a este mundo no le guste y repatee y se revuelque, pero tenemos que hablar la verdad de Cristo. Eso es profetizar, hablar de la verdad de Dios, hablar lo que Dios ponga en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y los llene, dice entonces: tus hijos y tus hijas, los ancianos y los jóvenes, los hombres y las mujeres profetizarán con valor. Hablarán de Cristo con valor. Hablarán de lo que viene para este mundo. Hablarán del futuro de este mundo de acuerdo a las decisiones que tomen, y lo harán sin valor aún, lo harán con valor, aún sobre sus propias vidas. Por eso Hechos 1:8 dice: recibirán poder para ser testigos. Y decíamos que ser testigos en el idioma original se traduce como ser un mártir, una persona que es capaz de dar su propia vida por lo que ha creído. Se necesita el Espíritu Santo para poder hablar así, hermano, sin temor a perderlo todo, sin temor a entregar la propia vida por causa de la verdad del Evangelio. Cuando el Espíritu venga sobre ustedes, profetizarán. Es una palabra que arderá en sus corazones, de tal medida que no podrán dejar de decirlo, aunque se sientan incómodos con ella, aunque su propia imagen quede dañada delante de los demás por causa de la palabra. El Espíritu los impulsará a no callar, a seguir hablando. ¿Qué cosas te detienen, hermano, de hablar de Jesús? ¿Qué cosas te detienen de hablar la verdad de Dios con las otras personas? El miedo al que dirán, a ser políticamente incorrecto. ¿Qué es lo que te detiene? Cuando el Espíritu de Dios venga sobre tu vida, hermano, nadie podrá detener la palabra que ha sido puesta en tu corazón. Por eso dice: profetizarán. Van a ejercer un oficio de profeta. Y hay algo particular en el oficio del profeta, en la acción de profetizar. Es que al mismo tiempo es un encargo seductor, pero también ineludible. Al mismo tiempo que nos seduce, al mismo tiempo nos obliga. Va más allá de nuestras fuerzas, va más allá de nuestras negativas, va más allá de nuestro deseo de tranquilidad y de comodidad. El oficio del profeta es muy bonito y suena romántico, pero tiene unas partes que no son románticas, donde no podemos dejar. No es una cosa que hacemos por gusto. Profetizar no es algo que se hace solo por gusto.
no es algo que se hace por romance, se hace porque se tiene que hacer, aunque a veces sea difícil, aunque a veces sea complicado. Y cuando pensaba en esto, vino a mi memoria esta palabra, esta lucha que vivía el profeta Jeremías, que se parece mucho a lo que tú y yo tenemos que vivir en este tiempo en cuanto a hablar la verdad de Dios. Dice Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9: Tú, Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Profetizar era una lucha para el profeta. Dios tuvo que pelear con él. Dios tuvo que luchar con él, porque no quería, porque sabía lo que implicaba profetizar, porque sabía lo que implicaba hablar de parte de Dios, lo que podía ocasionarle a él delante de las personas. Y Dios tuvo que luchar con él, y afortunadamente Dios venció en esa batalla. Fuiste más fuerte que yo en esa lucha que yo tenía internamente por hablar. Si hasta ahora en esa lucha en la que has estado con Dios por hablar su palabra o no hablarla, has terminado ganando y has dejado de hablar el mensaje de Jesús, y ha vencido tu deseo de tranquilidad, y ha vencido tu deseo de estar cómodo, ha vencido tu deseo de ser políticamente correcto, hermano, necesitas estar lleno del Espíritu, porque cuando el Espíritu te llena, nadie puede vencerlo. Cuando el Espíritu está allí y te manda a profetizar, nadie, ni tú mismo, puede acallar esa voz dentro de ti. Todos los días se me ofende, dice Jeremías. Todo el mundo se burla de mí. Cada vez que hablo, levanto la voz y grito violencia, destrucción. Hablo un mensaje que al mundo no le gusta escuchar. No hay día, Señor, en que tu palabra no sea para mí motivo de ofrenda y motivo de escarnio. Me había propuesto no pensar más en ti, ni hablar más en tu nombre. Pero en mi corazón, un corazón lleno de tu Espíritu, se prendía un fuego ardiente que me calaba hasta los huesos. Traté de soportarlo, pero no pude. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido retener esa palabra porque no te ha ocasionado cosas buenas? El hablar de Jesús te ha traído experiencias que no han sido muy agradables con el mundo. ¿Alguna vez has pensado, yo no voy a hablar? Pero entonces comienza a arder dentro de ti un fuego que te dice, habla y no calles, porque esta palabra la necesitan. Tal vez se van a sentir ofendidos contigo, pero habla y no calles. Tal vez te puedes sentir más cómodo callando, pero habla y no calles. Esa es la voz del Espíritu hablando a nuestros corazones. Este es un mensaje que tiene que ser escuchado por todos. No a todos les va a gustar, pero habrá quienes lo van a recibir y su vida va a ser transformada por las palabras que salgan de tu boca. Y cuando el Espíritu de Dios te llena por completo, tratas de soportarlo, tratas de resistirlo, pero que termines luchando, terminarás obedeciendo. Hermanos, Dios quiere levantar en este tiempo, en este lugar, una iglesia que hable la verdad de Dios, una iglesia llena del Espíritu, porque estamos en la etapa del Espíritu, una etapa donde Dios quiere llenarnos por completo para que profeticemos, para que hablemos sin temor, para que abramos nuestra boca sin temor al que dirá. Y entonces Dios comenzará a hablarnos, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, a nuestros niños, comenzará a manifestar su voluntad a nosotros, porque seremos una iglesia que va a hablar y va a hacer lo que Él quiere, sin temor a lo que haya que perder. Estamos ante el inminente regreso de nuestro Señor y tenemos que preparar el camino para su venida. ¿Qué tenemos que hacer para poder recibir este Espíritu en nosotros? ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida, hermano? Tenemos que empezar a cambiar nuestras actitudes. Tenemos que empezar a arrepentirnos de verdad para que ese Espíritu venga sobre nosotros. No se trata solo de venir al altar y pedirlo. Tiene que haber un cambio profundo en nuestras vidas. Unos versículos antes de este pasaje que leíamos del capítulo 2 del libro de Joel, que te invito a que esta semana lo leas completo. Lee todo el capítulo 2 del libro del profeta Joel,
para que puedas entender un poquito más de lo que te estoy hablando. Y habla de algunas cosas que tienen que pasar antes de que entremos a ese tiempo donde el Espíritu se va a derramar sobre todos nosotros. Dice: conviértanse al Señor de todo su corazón. Conviértanse a Él. Vuelvan su mirada hacia Él. Dejen de mirar hacia otros lados. Dejen de buscar hacia otra parte y empiecen a buscarlo a Él. Deja de poner tu confianza, tu mirada en otras cosas, en otras personas, en otras circunstancias, en otros compromisos, y vuélvete al Señor de todo tu corazón. Próximamente vamos a iniciar una nueva serie donde vamos a hablar un poquito acerca de esto. Te hago el comercial para que prepares tu corazón a esta nueva serie que se va a llamar Dioses Ajenos. Dioses ajenos. Si queremos que la presencia del Espíritu Santo venga con poder sobre nuestras vidas, tenemos que eliminar los dioses ajenos. Conviértanse a mí con todo su corazón, no solo con sus palabras, no solo el domingo, todos los días, a toda hora. Conviértanse a mí. De ahí de donde salen tus motivaciones, de ahí de donde salen tus pensamientos. Conviértanse a mí antes de que vengan las acciones. Desde allí, desde lo profundo donde nace todo, desde ahí tenemos que convertirnos. Rasguen su corazón, dice, y no solo sus vestidos. Que su cambio no sea solo externo, que su cambio no sea solo el de la apariencia, sino el de lo profundo, el de su corazón. Que no solo en tus acciones muestres ciertas cosas, sino también en lo más profundo de tu ser. Dice: convoquen asamblea desde los niños hasta los ancianos. No eximan a nadie de la responsabilidad de buscar al Señor. Nadie diga: yo estoy muy chico, yo no necesito eso. Nadie diga: yo estoy ya muy grande, yo ya tengo mucha experiencia, yo no necesito nada de eso. No, hermano, todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, necesitamos buscar juntos al Señor. Convoquen asamblea desde los más grandes hasta los más pequeños y santifiquen la reunión. Que cuando ustedes se junten, Él sea el centro, Él sea la causa y Él sea la consecuencia de todo. Santifiquen sus reuniones. Cuando se reúnan, en cualquier momento, en cualquier lugar, póngalo a Él en el centro. Cada vez que se reúnan, que sus pláticas, que sus conversaciones, no importa de lo que estén hablando, siempre lo tengan a Él presente. Sean conscientes de su presencia cada vez que se reúnan. Santifiquen la reunión. Pónganlo a Él en el centro. Sean conscientes de Él en todo tiempo. Pónganlo a Él como su prioridad. Tenemos que empezar a poner a Dios como nuestra prioridad principal, hermano. Dice que salga del tálamo la novia y de su cámara el novio. Ni siquiera en esa condición tan importante te eximas de la responsabilidad, hermano. No hay nada más importante. Para aquellos que somos hijos de Dios, no puede haber otra prioridad. No puede haber otra situación más importante, hermano. Tenemos que dejar a un lado los pretextos. No es que yo tengo mucho trabajo, no es que yo tengo muchos compromisos, no es que yo tengo esto, es que me pasó aquello, es que me pasó el otro. Hace unos días platicaba con nuestros discípulos y les decía: tenemos que aprender a poner a Dios como prioridad. Y esto significa que hay cosas que van a tratar de atravesarse. Y entre esas cosas que van a tratar de atravesarse, hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Pero ni una ni la otra pueden ser excusa. En las cosas que yo puedo controlar, tengo que mostrar voluntad y controlar aquellas cosas que yo puedo controlar para buscar al Señor. Y en aquellas cosas que no puedo controlar, tengo que ir al Señor antes y decirle: Padre, tú sabes que quiero hacer tu voluntad. Quita de mi camino aquellas cosas que me puedan estorbar. Cuando Dios es tu prioridad, lo controlable y lo no controlable se tienen que rendir. Que salga del tálamo la novia, de ese lugar donde el compromiso no se puede romper. Que salga de su recámara el novio, de ese compromiso que parece que no podemos dejar. Y busquen al Señor y clamen a Él. Todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, clamemos a Dios en un arrepentimiento genuino. Y entonces, después de estas cosas, dice Dios,
yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando estas cosas hayan pasado, cuando hayamos puesto a Él en el primer lugar, en la prioridad, sin excusas, sin pretextos, ni de lo controlable ni de lo no controlable, cuando aprendamos a ponerlo a Él en primer lugar y lo busquemos con todo nuestro corazón como la cosa más importante, ineludible en nuestra vida, entonces su Espíritu vendrá sobre nosotros y profetizaremos y cumpliremos el propósito de Dios en este tiempo, porque para eso es su Espíritu, para que tú y yo podamos cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. Dios quiere una iglesia llena de su Espíritu. Dios va a llenar a su iglesia de su Espíritu para este tiempo. Aquí la pregunta importante es: ¿serás tú parte de esa iglesia que será llena del Espíritu para profetizar en el último tiempo? Esa es una respuesta que solo tú puedes dar.